Muy bien, y nuestro hermano Álvaro está aquí con nosotros. Muy buenas noches. Que sea Muy de... buenas noches, Matt. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Pues bien, Álvaro, un gusto saludarle desde Honduras. Lo mismo desde acá de Colombia, mano. Para todos. Excelente. Muchas gracias, hermanos y hermana. Que todos sean bienvenidos. Entonces, esta noche vamos a hablar sobre las dos cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y la que le escribió a Tito. Y pues estas cartas han sido agrupadas bajo el título Cartas pastorales, las cartas pastorales. Es que tenemos un padre espiritual preocupado que escribe a sus hijos en la fe, a unos hombres que estaban vinculados a él de manera especial, a quienes él ha escogido como colaboradores y a los que él mismo ha preparado para llevar a cabo la misión del Señor. Entonces ellos trabajaban en equipo y tenían una amistad muy especial, una relación como un padre espiritual y hijos espirituales, y él escribió cartas a ellos, y nosotros tenemos estas cartas ante nosotros por la preservación del Espíritu Santo en la Biblia. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto esta noche, pero primero vamos a comenzar con una oración. Entonces oremos. Oh Cristo, nuestro defensor, protégenos de todos aquellos cuyos planes pueden subvertir tu verdad por medio de la falsa doctrina. Concede que así como eres reconocido en el cielo y en la tierra como uno y Señor, también tu pueblo, reunido de todas las naciones, pueda servirte en unidad de la fe y aferrándose a la sana doctrina. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, y pedimos tu presencia también durante nuestra charla informal esta noche. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Ok, las cartas pastorales de Pablo. Tengo un poco de información y después podemos platicar sobre sus preguntas, sus comentarios. Entonces, pues, tengo aquí algunas notas. Al escribirles a Timoteo y a Tito, Pablo muestra su profunda preocupación por el futuro de la iglesia. Vemos el amor que Pablo tiene para la iglesia y vemos su amor por la sana doctrina. Pero también estas cartas que él escribió a Timoteo, a Tito, son muy oportunos para nosotros hoy en día. Pues cualquiera que desee ser pastor o líder, evangelista, un líder de un grupo sembrador, tendrá que estudiar estas cartas como parte importante de su preparación, como ustedes han hecho para este curso. Cualquiera que sirva en el ministerio público de la iglesia, ya sea como pastor, como profesor, como líder laico, líder de un grupo sembrador, debe leer las cartas pastorales con frecuencia. Al mismo tiempo, los miembros de la iglesia, y pensando en los miembros de sus grupos, al oír el título de estas cartas, las cartas pastorales, no las deben dejar pasar pensando que no son importantes para ellos. Estas cartas, con las enseñanzas que contienen y con el ánimo que contienen, le hablan a toda la iglesia. Entonces,
las cartas pastorales son oportunos para todos y que todo el pueblo de Dios escuche y aprenda. Pero regresando al contexto original y pensando en los primeros lectores previstos, ellos, Timoteo y Tito, ellos pues fueron dado la responsabilidad de manejar las actividades locales y de cuidar las almas de las congregaciones y también de capacitar a líderes. Entonces, pensando en este punto, su responsabilidad de capacitar a líderes, Pablo en estas cartas enumera los requisitos que deben cumplir los obispos y los diáconos. Y no necesitamos pensar mucho en la diferencia entre los obispos y los diáconos. Los obispos fueron como pastores y diáconos como ayudantes con muchas responsabilidades espirituales dentro de una congregación, y vemos que hay requisitos para estar en estos puestos de responsabilidad. Pues sabemos que ninguno de nosotros podemos cumplir con los requisitos para ser un líder en la iglesia. Solamente podemos servir en la iglesia por la gracia de Dios. En su gracia nos ha perdonado y nos ha dado la oportunidad de servir. Otra nota, en estas cartas les da instrucciones sobre la manera en que deben hacer el culto religioso y les dice cómo deben servir a los miembros de su rebaño, a los jóvenes y a los mayores, a las viudas y a los ancianos, a los ricos y a los siervos. Entonces, tenemos información en cuanto a todo, toda clase, todo estrato, toda edad. Tenemos información aquí en cómo debemos trabajar como líderes con todos. Y también Pablo les advierte repetidamente contra la doctrina falsa. Los anima a ser fieles en las enseñanzas y a la santidad en la conducta. Entonces, tal vez el tema más grande de estas cartas es la sana doctrina y también por medio de la conducta dar un testimonio. Entonces, nuestras buenas obras pueden dar gloria a Dios y representar bien la iglesia, y también pues la mala conducta puede dar un mal testimonio. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a hablar un poco sobre el marco histórico. Parece probable que la primera carta a Timoteo y la de Tito hayan sido escritas en Macedonia, posiblemente en Filipos, en el otoño del año 63 después de Cristo. Pablo fue encarcelado y es muy probable que después de 2 años de ser encarcelado en una casa, entonces fue pues obviamente fue difícil, pero él no estuvo necesariamente en la cárcel, más como un arresto domicilio, en que él tenía que quedarse en casa. Después de estos 2 años, él viajaba y no sabemos exactamente a dónde iba. Tal vez fue en estos años a España. Creo que Ovidio mencionó en algunas de nuestras clases la visita de Pablo a España. No sabemos con certeza si él llegó allá. Pues algunos, pues hay como un registro, un libro secular de historia, no necesariamente secular, pero no de la Biblia, no de inspiración divina, que fue publicado en el año 93, 95, más o menos después de Cristo, que dice que sí, que Pablo llegó a
a España, pero no sabemos exactamente si él llegó, pero sí llegó, fue durante estos años y también durante este tiempo escribió Timoteo y la carta de Tito, probablemente en el mismo momento más o menos. Y después, la segunda carta de Pablo a Timoteo fue la última que escribió. Y esto sí sabemos al escudriñar las escrituras, al examinar lo que dice la carta misma, que él estuvo pues él fue encarcelado, esta vez sí en una cárcel, básicamente esperando la muerte por haber compartido su fe con tanta confianza. Y entonces, sí, y uno de los videos mencionó que la segunda carta de Pablo a Timoteo fue la última carta de Pablo antes de morir, y por eso al leer la carta podemos notar que aquí tenemos las últimas palabras de este apóstol que estaba tratando de animar a todos a aferrarse a la sana doctrina, y tenemos un vistazo hacia los últimos días de él. Algunas fechas para tratar de ayudarnos a aclarar todo en nuestras mentes, y algunas de estas fechas son fechas estimadas, entonces no sabemos con certeza exactamente todas las fechas de los eventos importantes en la vida del apóstol Pablo, pero en el año 36 él fue convertido a tener fe en Jesús como su Salvador. Tenemos las fechas más o menos para sus 3 viajes misioneros. Entonces, después de su tercer viaje misionero, él fue detenido y tuvo que quedar en casa por 2 años. Él escribió otras cartas al ser encarcelado, y a veces llamamos a estas cartas como Efesios, Colosenses, como las cartas que él escribió desde la prisión. Entonces tenemos las cartas pastorales, Timoteo y Tito. También tenemos las cartas, no sé, ¿cómo podríamos decirlo? Como las cartas prisioneras o las cartas de Carcelarias, están encarceladas. reconocidas como carcelarias. Encarcelarias. Muy bien, gracias, encarcelarias. Sí, exactamente. Ok, muy bien. Y entonces él fue libre después de estos años de estar de preso, y él viajaba tal vez a España, y él escribió primera Timoteo y Tito durante este tiempo, y él fue encarcelado de nuevo y probablemente murió en el año 68. Probablemente murió 68, 69, y escribió segunda de Timoteo durante este tiempo. Hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus comentarios? Okay, voy a compartir un poquito de información sobre cada una de las cartas, y después vamos a utilizar el resto del tiempo para conversar y platicar sobre el contenido. Entonces, 1 Timoteo, ¿cuál fue el propósito? Dar ánimo e instrucción a Timoteo, un joven líder, y perdón, tengo Timothy, debe tener aquí Timoteo. Pablo había enviado a Timoteo a la iglesia en Éfeso para contrarrestar, para abordar el problema de la falsa enseñanza que había surgido ahí. Timoteo probablemente sirvió durante un tiempo como líder en la iglesia de Éfeso, y Pablo esperaba visitar a Timoteo, eso lo sabemos desde la carta. Pero mientras tanto escribió esta carta para darle a Timoteo consejos y ánimo, consejos prácticos sobre el ministerio, y por eso son muy útiles
los consejos para nosotros hoy en día como líderes. Segundo Timoteo, un poco diferente, dar instrucciones finales y aliento a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso. Pablo estaba, y perdón, pues cuando yo estuve preparando la clase estaba pensando en inglés, perdón, dice aquí Pau, debe decir Pablo. Pablo estaba básicamente solo en prisión, solo Lucas estaba con él y Pablo escribió esta carta para pasar la antorcha a la nueva generación de líderes en la iglesia. Y también pidió las visitas de sus amigos y los escritos, los manuscritos, especialmente los pergaminos, tal vez manuscritos del Antiguo Testamento, tal vez de los primeros evangelios que fueron escritos, no sabemos exactamente, pero pues ya que estuvo de preso, encarcelado, él quería leer. Y Tito, rápidamente, pues dar consejos a Tito en su responsabilidad de supervisar y pastorear las iglesias en la isla de Creta. Pablo envió a Tito para organizar y supervisar las iglesias allá. Esta carta le dice a Tito cómo hacer el trabajo y es una gran carta doctrinal. Hay mandatos para enseñar la sana doctrina y es una carta cristocéntrica. Pues yo creo que tenemos un resumen, según yo, un resumen de toda la fe cristiana en Tito capítulo 3. Entonces voy a leer esta parte de Tito y después podemos practicar. Entonces, viendo Tito capítulo 3 y vamos a comenzar con versículo 3. Pero en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos delites. Vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces aquí tenemos un resumen de la fe. Tenemos la ley y el evangelio, lo que éramos, lo que somos por Jesucristo, por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Aquí también tenemos una referencia al bautismo con el lavamiento de regeneración y renovación. Entonces, en unos pocos versículos tenemos tanta doctrina importante. Entonces, ¿cuáles son? Ustedes leyeron estas cartas como parte de su tarea. ¿Cuáles son sus comentarios? Y si no hay preguntas, no hay problema. ¿Tiene algún comentario? ¿Algo que desea compartir con sus compañeros? ¿Una aplicación? ¿Algo que tiene que ver con su ministerio personal? Sí, señor Ovidio, adelante. Sí, pastor, podemos ver que las cartas de Timoteo que Pablo escribió hacia él, dirigidas exactamente a él, porque él estaba muy preocupado y sabía que el pastor joven Timoteo necesitaba más consejería para que él pudiera llevar a cabo el control de su gente dentro de la iglesia, porque la iglesia estaba distraída escuchando a otros falsos maestros que les enseñaban les daban unas enseñanzas que eran antibíblicas, ¿verdad? Los entretenían con mentiras.
Y eso es lo que trataba Pablo, de enderezar esas iglesias que se estaban conduciendo. Prácticamente parecía que a Timoteo no le estaban respetando su mandato espiritual. Entonces hacían cosas que Pablo se daba cuenta, y por eso él envió todas esas cartas para ver cómo, porque la primera de Timoteo es exhortándole para que dejen ese camino de las falsas enseñanzas y escuchando la verdadera sana doctrina, ¿verdad? La segunda de Timoteo podemos ver que Pablo está preocupado también porque los hombres están haciendo cosas que no deben hacer. Él pedía que hicieran énfasis en la oración donde se conectaran con el Señor, hablándoles con pocas palabras, como dice un Mateo 6 al 8, que debemos, cuando oremos, debemos de hacerlo con palabras sencillas y pocas palabras, no usar la palabrería que muchas veces en las iglesias también se dan, ese repetir de la misma palabra y todas las cosas. Entonces debe ser breve la oración. Hasta en eso se habla también dentro de la Biblia. Entonces Pablo estuvo muy preocupado, y se puede ver que todos esos dos libros, Pablo lo hizo para cambiar el mal camino que había tomado parte de la iglesia. Entonces, para que ellos regresaran a escuchar la verdadera sana doctrina. Y eso es lo que él exhortaba, tanto a hombres como a mujeres también, porque ahí no se escapó nadie. Él llamó la atención también de las mujeres, ¿verdad? Y el trato también que se debe de dar a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes en términos general, sean mujeres o sean hombres, darles ese trato que se merece, con ese respeto, ¿verdad? Entonces, Pablo siempre estuvo pendiente de la iglesia para que enderezara el mal camino que había tomado en algún momento. Por eso después con Tito lo hizo cuando lo mandó a Creta, lo mandó a Corintios, a resolver problemas, porque parece que Tito tenía esa habilidad y ese don de ser un buen componedor. Él componía la parte mala. Por ejemplo, en Creta pudimos ver que cómo la gente, falsos líderes, como dicen, lobos vestidos de oveja, gobernadores, autoridades, que se hacían pasar por cristianos, y la verdad que su mala conducta, como dicen, los dejaba desnudos de quienes eran. Entonces esa gente ocupaban posiciones usando el cristianismo para engañar a la gente. Había mucha corrupción en esos pueblos. Entonces todos esos detalles son los que Tito y Timoteo les tocó enfrentar, pero detrás había un monstruo espiritual que se llamaba Pablo, el que nos dejó esa enseñanza hasta el día de hoy. Gracias, pastor. Muchas gracias por las aportaciones y los comentarios, hermano Ovidio. Sí, vemos la urgencia y vemos la urgencia de confrontar, de corregir la falsa doctrina, de proveer la sana doctrina. También vemos que la falsa doctrina no es algo nuevo. Había problemas poco después de que nuestro Señor ascendió al cielo. Y pues al leer las cartas a Timoteo y Tito, parece que nosotros estamos enfrentándonos hoy en día a algunos de los mismos problemas hoy en día que ellos tenían en ese entonces. Muy interesante. Y también pensando en las instrucciones para los ancianos, para las ancianas, para las viudas, para los jóvenes, para sí, vemos que en cada etapa de la vida vamos a enfrentar tentaciones, y en cada etapa de la vida hay oportunidades para seguir creciendo en la vida de la santificación. Muchas gracias, Ovidio. Y Álvaro, adelante. Al leer estas cartas, pues prácticamente, además de darnos unas instrucciones,
se nos hace un llamado a quienes pretendemos ser líderes en el servicio dentro de la iglesia. Tal como lo mencionó usted y tal como se lee en la palabra, esas instrucciones son cristocéntricas, son ceñidas al evangelio de Cristo. Y muchas veces caemos en volverlas paulinas. Es decir, vemos a Pablo como el ejemplo a seguir, a Pablo como el mayor, pues como el guía único, y se nos olvida que esto es de Cristo. Entonces, la importancia de esto para quienes estamos aquí es que comprendamos que esto no es para hacer de Pablo como el ejemplo a seguir, sino que él fue un instrumento y que debemos ser definitivamente cristocéntricos. Muy bien, esto es un muy buen recordatorio, muy adecuado. Muchas gracias, Álvaro. Y sí, esto vemos también en Tito capítulo 3, vemos la motivación, vemos la fuente para nuestra vida de santificación, la fuente para poder cumplir con las responsabilidades del liderazgo, que hemos sido convertidos por medio de Cristo y que Cristo habita en nosotros, somos salvos por Jesús. Muchas gracias, Álvaro. ¿Alguien más desea aportar? ¿Tiene alguna pregunta? No digo que tengo yo todas las respuestas, pero podemos escudriñar juntos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión? Yo estoy viendo ahora Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 6, que tiene que ver con el comentario de nuestro hermano Álvaro. Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministerio de Jesucristo. Entonces, no queremos ser discípulos de Pablo. Sí, podemos aprender de él. Demos gracias a Dios por la vida y la obra de Pablo, pero somos discípulos de Cristo, de Jesucristo, nutridos con sus palabras, con fe en él. Muy bien. Siempre es bueno, pues creo que mi único ánimo para ustedes es siempre estar leyendo toda la Biblia, pero también como líderes en la iglesia es bueno estar leyendo las cartas pastorales también. Yo tomé un curso en el seminario sobre las cartas pastorales, que fue creo que un curso de 3 créditos de un semestre, 3 días a la semana. Yo también tomé un curso en la universidad sobre las cartas pastorales y todavía hoy en día al leerlas de nuevo es como estoy encontrando tesoros nuevos, como, pues yo tomé todo un curso sobre estas cartas y todavía es útil y todavía estoy aprendiendo aún más al volver a leerlas. Entonces, los animo a hacer lo mismo durante su ministerio. ¿Y cuántos de ustedes están familiarizados con la Biblia Popular, la serie La Biblia Popular? No, ok. Me gustaría mostrarles algo. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla aquí y pues voy a compartir algo diferente con ustedes. Ok. La Biblia Popular. Dígame. No, que no es de uso, sabemos que existe la referencia y está dentro de las ayudas que podemos tener, pero se sujeta uno como a su Biblia, a la versión Reina Valera y de verdad uno no mira otras versiones, pero sí se nos ha recomendado acudir a ella. Sí, exactamente. Entonces, pues hace muchos años en el Sínodo Wells, en los Estados Unidos, unos pastores escribieron unos comentarios sobre, o un libro que tiene comentarios para cada libro de la Biblia. Entonces, el propósito no fue añadir a la palabra de Dios,
sino dar unas explicaciones, como, ¿qué significa cuando Jesús dice esta cosa? Pues Jesús está usando términos de la agricultura, porque la agricultura era muy común y muchas de las personas entendían tales cosas. Entonces, unos comentarios para dar una explicación. Y hay un libro de comentarios para cada libro de la Biblia y se llama la Biblia Popular, una serie, la Biblia Popular. Y pues a veces, si es un libro chiquito, hay un libro que contiene comentarios para 2 o 3 libros de la Biblia. Entonces aquí tengo en una versión digital la Biblia Popular para Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Y es un libro que ustedes pueden descargar gratuitamente del sitio web de Academia Cristo. Aquí tenemos como el bosquejo y aquí, pues simplemente para demostrarles, aquí tenemos el texto bíblico y creo que es la Reina Valera 1960, la versión más común. Entonces tenemos el texto bíblico aquí y después tenemos unos comentarios. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí tenemos unos comentarios. No necesitamos ir hasta el fin de esta carta para saber quién la escribió. Pablo, la primera palabra, como en todas sus cartas, identifica el autor. ¿Quién es este Pablo? Es un apóstol de Jesucristo. Un poco sobre el significado de apóstol. A veces hay referencias a otros libros. Entonces es una herramienta que tienen ustedes. Y voy a demostrarles cómo, si puedo ahora abrir el Google y compartir en la pantalla aquí. Ok. Aquí, si vamos a Academia Cristo, ok, y vamos aquí a Academia Cristo, y aquí bajo Biblioteca Teológica, tenemos la Biblia Popular y comentarios bíblicos. Y aquí tenemos muchos libros de formato PDF, de versión digital, que son totalmente gratis para descargar. Y aquí tienen un libro de comentarios para cada libro de la Biblia. Entonces, tenemos aquí Génesis, Éxodo, Levítico, y si seguimos bajando, aquí estamos en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, y vamos aquí a primer Timoteo, segundo Timoteo, Tito. Hagamos clic y tenemos el PDF. Entonces, vamos a imaginar que Álvaro este fin de semana va a dirigir un estudio bíblico con unos amigos y él va a elegir Mateo 13, la parábola del tesoro escondido en el campo. Entonces, él va a Mateo, creo que es capítulo 13, versículo 44, creo. Entonces, si él quiere estudiar un poco más sobre este texto, puede venir aquí a esta página en academiacristo.com, hacer clic en la Biblia Popular Mateo y bajar aquí en el PDF hacia capítulo 13 y sí, vamos a seguir bajando y capítulo aquí, casi estamos. Ok, capítulo 13. Tenemos, la parábola del sembrador y más adelante tenemos aquí. En el 44. 44, muchas gracias, muchas gracias. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo,
el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y aquí tenemos unos comentarios. Y por ejemplo, aquí va a hablarnos un poco sobre la costumbre del día de enterrar tesoro y poner tesoro en el suelo, porque pues no había bancos. Entonces aquí dice, era costumbre común que la persona rica en ese tiempo dividiera su riqueza en tres partes. Una parte la mantenía en efectivo para realizar sus negocios, otra la invertiría en piedras preciosas y ollas que fácilmente podía llevar si alguna vez tenía que huir de un ejército enemigo. La tercera parte la enterraba en alguna parte, esperando desenterrarla y recuperarla cuando pudiera regresar a casa. Entonces, un poco de contexto, no para añadir a la palabra de Dios, sino una explicación, a veces una explicación que tiene que ver con la cultura, una explicación que tiene que ver con el griego, el hebreo, una palabra, un poco de contexto. Entonces, solo quisiera mostrarles este recurso que tienen aquí en la página web Academia Cristo, bajo Biblioteca Teológica, bajo la Biblia Popular y Comentarios Bíblicos, y tienen un PDF para cada libro de la Biblia. Para los libros más grandes, como Isaías, como Salmos, son divididos en dos por tema de espacio. Entonces hay 2 PDFs para los Salmos, 2 para Isaías, y a veces hay, por ejemplo, Reyes, primer Reyes, segundo Reyes, pero un solo PDF. Entonces, eso es todo lo que tenía, y me gustaría agradecerles por su participación en nuestro curso. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. En mis oraciones estoy incluyéndolos y sus ministerios y las obras que ustedes están realizando con la ayuda del Señor para compartir las buenas nuevas. Para mí fue una bendición especial tener una clase más pequeña con todos quienes están trabajando con el mismo propósito. Entonces fue algo muy especial para mí, y agradezco a cada uno de ustedes, y es un gozo para mí poder participar en esta obra con cada uno de ustedes. Entonces, muchas bendiciones, y podemos tomar un poco de tiempo para despedirnos. Fue subir esta grabación. Van a estar trabajando con sus consejeros, pero yo siempre estoy a la orden. Cualquier cosa, cualquier pregunta. Y sí, de nuevo, muchas gracias por todo. Entonces, damos la palabra a Ovidio para despedirse. Bueno, pastor, créanlo que las despedidas a mí no me gustan, pero la verdad que estamos en contacto siempre. Para mí doy gracias a Dios por habernos vuelto a encontrar con usted, un gran maestro que forma parte de ese equipazo que tiene Academia Cristo. Y esto lo digo porque también no solo yo lo digo, lo he escuchado de otras personas. Sabemos de la enorme formación que ustedes han tenido, la vocación de enseñar y tener esa paciencia para con nosotros, que a veces tal vez pedimos mucho, molestamos, pero yo le doy gracias a Dios porque he tenido excelentes maestros como usted, y esperamos volvernos a encontrar más temprano que tarde. Nada más que lo vamos a mandar a vacacionar desde hoy, si Dios quiere, para que descanse, entre comillas, como dice, porque sé que tiene mucho trabajo, pero la verdad que nosotros, yo en lo personal, al igual que los compañeros, estamos muy agradecidos con usted, porque sabemos que esas enseñanzas nos están
nos están robusteciendo espiritualmente y vamos en un proceso de aprendizaje que va de menos a más. Así siento que hemos venido y nos vimos hace un tiempo atrás, hoy estamos más adelante y lo tenemos a usted como nuestro buen maestro. Yo en lo personal, pastor, le agradezco por sus enseñanzas, por el tiempo que nos ha dedicado y sabemos que hemos aprendido, pero aún, como dijo alguien por ahí, aún hay más que aprender, ¿verdad? Sí me gustaría yo pedirle que si nos va a incluir Timoteo y Tito dentro de, que nos mande esos mensajes que tiene la Biblia Popular, porque yo le voy a decir, tuve una experiencia al comienzo que estaba en inglés y yo no la pude pasar doblar al español, y no sé si ya la tienen ya, como dicen en español, acordándose que nosotros hablamos más inglés que otra cosa. Ve, más español. Sí, Entonces la el Biblia inglés todavía. habla de la Biblia Popular, sí. La Biblia Popular. Sí, la Biblia Popular ahora está totalmente en español. Entonces han hecho la traducción Okay, y contrataron a profesionales. y entonces sí, toda la Biblia Popular disponible en español. Sí. Bueno, pastor, entonces yo les deseo a todos mis compañeros también, quienes han hecho muy buenos aportes, de los cuales también hemos aprendido de ellos. Les deseo unas felices vacaciones, aunque todavía seguimos siempre con el proyecto, pero le agradezco mucho a usted, pastor, y bueno, como siempre la frase, seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Muchas bendiciones, hermano. Y el hermano Álvaro, si desea despedirse y a los compañeros. Bueno, quiero agradecerle, Matt, y rogarle a Dios pues que lo lleve con bien en las asignaciones ministeriales que se le asignen. Muchas gracias por la orientación. Ya el miércoles me reuní con Henry y ya definimos la guía general de metas muy precisa, muy concreta para nuestros propósitos. Lo más seguro es que de aquí al sábado te la estén viendo. Hicimos una buena tarea y fue muy concreto pues por lo que él y yo hemos avanzado y vamos a seguir trabajando. Entonces, con las recomendaciones tuyas espero pues dar cumplimiento no solo al requisito, sino prepararme para las próximas asignaciones. A todos los compañeros, pues sigo un grupo pequeño, participativo, y bueno, desearles que el Señor nos siga fortaleciendo en esto para el engrandecimiento de la obra. Así que muchas gracias, Matt, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, hermano. Muchas bendiciones. Y el hermano José de Lima, que tiene ahora la camiseta de Perú. Gracias, profesor. Gracias por su tiempo, por su dedicación. Hemos aprendido muchísimo de mi parte, he aprendido mucho. Y yo creo que vamos a seguir encontrándonos nuevamente, así que hay varios cursos, calculo que usted va a enseñar en otros cursos o no. Y bueno, agradecerles por todo, ¿no? Y bueno, y seguimos en Academia de Cristo estudiando, por mis compañeros también. Doy gracias también por que hemos compartido lindos momentos, así que bueno, estoy muy contento por eso, ¿no? Por la palabra de Dios que bueno, que hemos aprendido y que bueno, también para enseñar a otras personas, ¿no? De todo corazón. Nada más eso. Muchas gracias, hermano. Muchas bendiciones. Y nuestra hermana Amelia, también de Perú. Gracias, pastor. Bueno, yo no me voy a despedir, solo agradecer a Dios y a ustedes porque nos ha permitido coincidir, primero para conocernos, segundo para poder compartir esta aula virtual y aprender cada día más. Sabemos que cada día aprendemos de todo y de todos. Solo que cuando morimos vamos a aprender último a morir y no lo vamos a poder enseñar. Pero mientras tengamos vida vamos a ir aprendiendo y lo que sabemos también vamos a ir compartiendo y enseñando con los demás, que es el objetivo en todo. Entonces quiero dar gracias a Dios Todopoderoso por bendecir la vida de
el pastor Matt, y también de mis amados compañeros de estudio, Ovidio, que lo aprecio mucho. Gracias, Ovidio, por compartir conmigo todos los días el saludo y esos preciosos versículos. También para Álvaro, que siempre comparto los domingos, solo que este domingo falté, y también para José Mendoza. Un gusto haber compartido con ustedes este tiempo, este curso, y pastor, no le despido porque usted nos comunica a disposición nuestra, así que en cualquier momento vamos a estar coordinando, de repente por ahí alguna inquietud puede surgir, espero que pueda responderme. Y sigamos orando para que usted esté bendecido con salud, junto a su amada familia, su esposa, y pues siga enseñándonos próximamente en un siguiente curso. Dios mediante. Dios lo bendiga y gracias a todos por todo este tiempo. Chao. Muchas gracias. Y de igual manera, chao. Y sí, espero poder verlos en otro curso en el futuro. Y el profesor Nathan, el profesor Oel van a estar en contacto con ustedes con respecto a los próximos pasos para el siguiente curso en el programa de Discipulado 2. Creo que estoy en contacto con cada uno de ustedes con respecto a su guía de metas, y ustedes quienes ya han entregado un guía de metas, han hecho un excelente trabajo. Entonces vamos a cerrar con una oración muy breve y después voy a usar la misma bendición que Pablo compartió con Timoteo en su segunda carta. Entonces, oremos. Oh Señor Jesucristo, Hijo de Dios viviente, Pastor y Obispo de nuestras almas, envía tu Espíritu Santo para que Él pueda seguir capacitándonos para la obra ante nosotros, para compartir tu mensaje precioso de salvación y vida eterna mediante tu vida perfecta y tu muerte inocente con otros. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Que el Señor Jesucristo esté con sus espíritus y que la gracia sea con ustedes. Amén. Las últimas palabras de Pablo a Timoteo y también las palabras de la palabra de Dios a nosotros. Muchas bendiciones y sí, estamos en contacto y nos vemos de nuevo muy pronto. Amén, que así sea. Bendiciones. Buenas noches a para todos. todos. Un Buenas abrazo. noches. Chao, chao. Chao. Bendiciones. Buenas noches.